Los maleantes. El maleante le siguió de cerca, alargando la mano mientras suplicaba unas monedas. Era un niño, de unos 10 o 12 años, de pelo oscuro y tez curtida por el sol. Aquel día era el primero que él y su hermano habían salido a trabajar por separado. Siempre lo hacían en parejas. Mientras uno distraía a la víctima del robo, el otro metía su hábil y pequeña mano en el bolsillo y, si era descubierto, pasaba la mercancía a su compañero. De esta forma el botín estaba asegurado. El caballero, ignorante de las intenciones del pequeño y delgaducho personaje, dejó caer sobre su mano unas monedas. «Gracias, señor», dijo éste mientras se alejaba, llevando en el bolsillo no solo las monedas, sino también la rebosante cartera. Ese día, Carlos podía estar tranquilo. Al menos cenaría bien y no recibiría la acostumbrada paliza de los días en que su trabajo no daba lo deseado. A Javier las cosas no le habían ido tan bien. Sus bolsillos apenas contenían unas monedas. Lo encontró de regreso, llorando como una magdalena. «¿Qué te ocurre? No he tenido suerte», respondió, con el temor en los ojos. «No te preocupes, hoy hay para los dos». Y metiéndose en un callejón, puso sobre el bolsillo de su hermano lo suficiente para que no fuese castigado. «Te juro que un día escaparemos y el hombre que nos hizo esto pagará por ello». Desde que les condujo a aquel lugar, habían pasado 3 o 4 años, pero él no había olvidado su cara ni su voz, que reconocía cada vez que éste llegaba para recaudar las ganancias, y aunque nunca se había vuelto a cruzar con él, se asomaba por el ojo de la cerradura cada vez que esto sucedía. Aquel malvado un día pagaría su pecado, el pecado de todas las miserias a las que él y sus hermanos estaban sometidos. Sus ojos se ensombrecieron, nublados por las lágrimas. ¿Qué habría sido de su pequeña hermanita? Se la arrancaron de los brazos y nunca más supieron de ella. Aquella noche la cena fue abundante, aunque hubo quien no tuvo tanta suerte. Desde la habitación escucharon los gemidos y los latigazos del pobre desdichado que no cumplió con su cometido. A pesar de eso, se durmieron inmediatamente, ya que aquel comportamiento era el pan de cada día y esa noche no les había tocado a ellos. La jornada empezaba a las 7 de la mañana, con las clases a las que todos debían estar bien atentos. El instructor era el desalmado, antiguo carterista que los apaleaba y tenía atemorizados. Por lo visto, no le importaba llevarse por delante a cualquiera. Había entrado y salido de prisión unas cuantas veces y sabía del pillaje como nadie. En ese terreno era el hombre de confianza del señor del castillo, del que todos habían escuchado hablar y al que nadie conocía. Pero Carlos sabía que el señor era el único hombre que lo atemorizaba. Lo notaba porque lo veía temblar cuando alguno de sus esbirros le anunciaba que el gran señor requería su presencia. Cuando volvía, había que estar muy atentos a sus advertencias o eran apaleados con más saña que de costumbre. La cantinera. Beatriz, tan humilde como bella, vivía con su padre, un anciano cantinero que tan solo la tenía ella, siendo su orgullo. Desde la muerte de su esposa, hizo de padre y madre para la joven, que sentía por él un gran cariño. En su cantina recibían a toda clase de gentes, pero sobre todo de la nobleza. Tenían fama de limpia y bien atendida. La joven, un poco metida en carnes, con unos largos y sedosos cabellos negros y una encantadora sonrisa, se ocupaba con esmero de atender a cualquier caminante que pasaba por ahí, tanto si era noble como plebeyo. Se rumoreaba que andaba de amoríos con un noble caballero que la obsequiaba con joyas y bellos vestidos, pero todo hubiese quedado en habladurías, a no ser porque, de la noche a la mañana, su aparente gordura se deshinchó y dio a luz a un precioso niño de 4,5 kilos de peso.
El cantinero, un hombre serio y de buena reputación, no pudo resistir el disgusto y falleció de un ataque al corazón. La joven quedó totalmente desamparada. Vendió la cantina con los pocos enseres que poseía por 4 cuartos y desapareció una mañana con el niño en los brazos sin que nadie supiese la paternidad de la criatura. Se rumoreaba que el asiduo noble anduvo haciendo preguntas respecto a la joven durante largo tiempo y al no obtener respuestas desapareció y nunca más se supo de él. Beatriz se fue a casa de una tía, hermana de su madre, que vivía en una aldea. No tenía hijos, por lo que acogió a la joven con agrado y aunque no poseía bienes para mantenerlos, ayudó cuidando al niño para que ella pudiese trabajar y sacar adelante al muchacho, que crecía sano y robusto. Cuando el chico se hizo hombre, no quiso ver a su madre trabajar más y partió en busca de fortuna. A partir de aquel momento, todos los meses la mujer que tanto trabajó para sacar al muchacho adelante recibía una cantidad de dinero, lo suficiente para poder vivir con desahogo. A la muerte de su tía, heredó la casa, ya que la buena señora no tenía otros herederos. De vez en cuando recibía la visita de su hijo, que pasaba algunos días bajo el cuidado materno, siempre silencioso, pero con buena salud. Beatriz no hacía preguntas, pero tampoco daba respuestas sobre quién era su padre. Poco a poco, fueron adquiriendo bienes y enseres de mediano valor que, junto a los heredados de tía Rosalia, constituían todo el patrimonio familiar, que no era mucho, pero sí lo suficiente para vivir con acomodo. Eulalia. Eulalia, una muchacha campesina, hija de unos labriegos, que hacía unos 8 años se habían instalado en una pequeña aldea cercana a la casa de Beatriz y que inmediatamente se hizo muy amiga de aquel muchachote que corría por los alrededores de la finca. Se asomó a la ventana que daba desde la entrada de la casa de labranza hacia la colina. Era su sitio preferido, sobre todo en las temporadas que el joven vecino pasaba con su madre. La niña se había hecho mujer y ya no se atrevía a salir de casa para jugar con aquel mozo alto y guapo. No podía descifrar la sensación que le embargaba el contemplarlo desde lejos. ¿Por qué ya no le parecía el mismo que corría tras ella para quitarle la cuerda de saltar a la comba o para jugar al escondite en el granero o para dar largos paseos en los potros que papá dejaba montar, siempre con la advertencia de que no debían alejarse demasiado? Cuando esto ocurría, les gustaba tenderse en la verde hierba y dejar pasar las horas mientras escuchaban cantar a los pájaros, viendo la puesta de sol desde la ladera tras las lejanas montañas. En aquella paz, las horas pasaban sin siquiera notarlo y sus mentes infantiles fabricaban sueños que se fueron velando conforme iban creciendo. Cuando seamos mayores, nos casaremos. Claro, y viviremos en una gran casa como la de la colina. Pero que no tenga fantasmas. Eres una miedica. Te asustan los fantasmas. ¿Los fantasmas a mí? Tú sí que eres miedica. Ahora verás quién es miedica. Hoy saltaré la verja. No serás capaz. ¿Que no? ¿Te apuestas algo? ¿Un beso? Eso no puede ser hasta que no estemos casados. Sí que puede ser. El otro día, desde la ventana del granero del señor Anacleto, vi al mozo darle uno a la moza y no están casados. ¿Sí? ¿Y cómo se lo dio? Puso sus labios en los de ella. ¡Qué asco! Pues a ellos no les dio asco. Sí les dio. Eres una mentirosa. Bueno, pues a ver quién llega el primero. Vale, pero sin beso. Vale, pero corre o se hará de noche y nos atraparán los fantasmas. De vez en cuando, y a pesar de tenerlo totalmente prohibido, se acercaban a la casa de la colina sobre la cual se contaban numerosas historias de duendes o fantasmas. Esto les atraía enormemente, sobre todo a Eulalia.
Pero ¿por qué su amigo de infancia ahora le intimidaba de tal modo que apenas podía levantar la vista para balbucear un buenos días o buenas tardes cuando, por casualidad, se encontraban dando un paseo? El comportamiento del joven era natural, pero Eulalia no podía evitar sentirse incómoda y desasosegada ante la presencia que le hacía notar esas sensaciones antes no experimentadas. Por ello, como mejor se encontraba, era tras el ventanuco de la entrada, procurando no ser vista. No pudo descifrar aquella sensación de congoja cuando le vio partir con la maleta en la mano. Se acercó a su casa para despedirse, pero ella se encerró en su habitación y se ocultó bajo las sábanas, fingiéndose dormida. Escuchó la voz de su madre deseándole buena suerte y un hasta pronto del muchacho, pidiendo que le despidiesen de ella. Después se vistió y calzó para emprender las tareas cotidianas, ayudando a su madre a ordeñar las vacas u otros quehaceres del campo. Su padre no se encontraba demasiado bien últimamente, y todas las manos eran pocas. Próximamente, nuevos episodios.